del Señor. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. Tus caminos surcaron nuestros pies, llevándonos a ti, Jerusalén. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Nos disponemos todos a participar en esta celebración. Pedimos en esta misa por las siguientes intenciones: por el eterno descanso de los difuntos Anastasio Manuel González Ruiz, María de Jesús Trejo González, Enrique Trejo, Abelina González Ruiz, por Macrino Caballero Domínguez, por Jesús Alcántara Bárcenas, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosas, por la conversión y salvación de todos los pecadores, por la conversión y unidad de todas las familias de la tierra, por los que se encuentran en las cárceles y por los adictos a los vicios, por la paz del mundo entero, por las almas del purgatorio y los niños no nacidos. También nos unimos a la acción de gracias por los 11 años de vida del niño Santiago González Cuevas, a la acción de gracias por los 16 años de vida de Mari José Tapia Lucas, y pedimos por la recuperación de Rafael Tapia Lucas. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse.
Del libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, dale a conocer a Jerusalén sus pecados. Dile de mi parte: la patria en que naciste es el país de Canaán. Tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. El día en que naciste no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie tuvo compasión de ti para brindarte alguno de estos servicios y quedaste tirada en pleno campo, porque causabas repugnancia el día en que naciste. Yo pasé a tu lado, te vi revolcándote en tu sangre y te dije, cuando estabas ensangrentada: vive y crece como la hierba del campo. Tú creciste, te desarrollaste y te hiciste mujer. Entraste a la pubertad, se formaron tus senos y te creció el vello, pero estabas desnuda y cubierta de vergüenza. Volví a pasar a tu lado y vi que estabas en la edad del amor. Extendí mi manto sobre ti y te cubrí con él. Con juramento hice una alianza contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Te lavé la sangre que te cubría y te ungí con aceite. Te puse vestidos bordados, sandalias finas, una banda de lino en la cabeza y un manto de seda. Te engalané con joyas, con pulseras y collares. Te puse un anillo, aretes y una espléndida diadema en la cabeza. Lucías joyas de oro y plata y vestidos de lino, de seda y de bordados. Te alimentabas con trigo fino, con miel y con aceite. Eras cada día más bella, tan hermosa como una reina. La fama de tu belleza se extendió entre las naciones, porque yo, dice el Señor, te llené de encantos. Entonces te envaneciste por tu belleza, te aprovechaste de tu fama para prostituirte y te entregaste a todo el que pasaba. Pero yo tendré presente la alianza que hice contigo cuando eras joven y haré contigo una alianza eterna, para que tengas presente tu pasado, te avergüences y no vuelvas a abrir la boca para presumir, cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Esto dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. El Señor es Dios y salvación. Den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. Alaben al Señor por sus proezas, anuncialas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y Salvador. Aleluya. Aleluya.
reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer una carta de separación cuando se divorciara de ella? Jesús le contestó: por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde el nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Hemos notado, queridos hermanos, en el Evangelio que muchas veces Jesús termina con alguna expresión que nos deja como en una cierta incertidumbre. Por ejemplo, dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Después de decir una parábola, dice estas expresiones, y entonces, ¿a qué se refiere con eso? Y hoy nos dice también al final de la respuesta de la pregunta, que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Expresiones como estas de Jesús nos enseñan que lo que viene de Dios al hombre a veces no le interesa entenderlo y creerlo así. O sea, el que quiera aceptarlo, que lo acepte, y el que no, pues que no lo acepte. La invitación y el llamado a vivir conforme a la voluntad de Dios siempre será libre, el que quiera. Esta es la voluntad de Dios, el que quiera cumplirla, que la cumpla. Y la pregunta viene entonces sobre el matrimonio, hoy en este pasaje que hemos escuchado. ¿Le es lícito al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? En la cultura de este tiempo de Jesús está sobrevalorada, podríamos decir, la situación del hombre.
por encima de la mujer. Y por eso la pregunta es, ¿al hombre le está permitido divorciarse? Y no es la pregunta a la mujer, porque en ese tiempo pues la cultura así es. Jesús les hace ver la igualdad de hombre y mujer. Y por eso se remonta hasta el principio y les dice, ¿ustedes no han leído en la Escritura lo que Dios hizo desde el principio? Los creó hombre y mujer. Entonces, el hombre no está por encima de la mujer. Hombre y mujer creados iguales por Dios desde el principio. Y por eso también escribió que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos harán una sola cosa. Entonces ya no hay dos, sino una sola carne. Es una sola carne. Y lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, que no lo separe el hombre. Nadie puede separar lo que Dios ha unido. Y pues los fariseos le traen un argumento, además, cierto, y le dicen, entonces, ¿por qué Moisés sí permitió? Y Moisés es toda una autoridad en la Sagrada Escritura. No es cualquier persona, es toda la autoridad que Dios había elegido en la tierra. Moisés, ¿por qué él sí permitió que el hombre diera una carta de divorcio cuando éste se divorciara? Jesús no dudó en responder de una manera tajante, por la dureza del corazón de ustedes. Pero al principio no fue así. Entonces, Jesús desaprueba lo que Moisés concedió al pueblo. ¿Lo está desaprobando? Porque Moisés tiene la autoridad de Dios. Y si en algún momento permitió el divorcio, pues lo hizo como elegido por Dios para llevar a su pueblo a la liberación. Lo hizo conduciendo al pueblo de Dios. Por eso Jesús dice que Moisés lo hizo por la dureza del corazón de ustedes, pero no fue así desde el principio. ¿Cómo nosotros podemos conceder ciertas cosas, ¿sí?, que no están conforme a lo que Dios ha hecho en el origen? Pero ¿por qué lo podemos conceder? Hoy, por ejemplo, se acercan a una parroquia y quieren algunos recibir el matrimonio o algún otro sacramento, y la gente pide excepciones. Haga una excepción conmigo. Haga una excepción. Yo no puedo hacerlo. Y empiezan a buscar argumentos y empiezan a tratar de convencer, y que hágalo por favor, mire por el bien del niño, mire por el bien de esto. Y personas muy cristianas, muy católicas, muy acercadas, tratan de pedir concesiones. Y nosotros no somos tan fuertes a veces como para permanecer en ese no puedo hacerlo, no debo hacerlo. Y con tal de que no estén molestando, ya más, con tal de que ellos cumplan con aquello que dicen, de que vamos a enseñarle a nuestro hijo a que crea, a que aprenda la doctrina, pero háganoslo. Confiando a veces en eso, uno accede.
hacer algo que no debe hacer, así como Moisés. Por eso la respuesta de Jesús fue: por la dureza del corazón de ustedes. Hoy tendríamos que decir, si Jesús preguntara también, ¿por qué el Padre hizo esto? ¿Por qué el sacerdote hizo esto? ¿Por qué el obispo hizo esto? ¿Por qué el Papa entonces ha concedido esto? Por la dureza y la ignorancia de ustedes. Dureza del corazón de ustedes e ignorancia. Por eso lo ha hecho, porque ustedes no conocen y piden lo que no conocen, exigen lo que no conocen incluso, queriendo incluso cargar una conciencia tanto del obispo, del sacerdote o del papa. ¿Por qué me niegan el sacramento? Cuando no se le está negando, se le está pidiendo que haga las cosas como deben ser. Uno es libre de recibir los sacramentos donde uno quiera. Sí, nada más que todo hay que hacerlo como debe ser. Y hay hasta quienes dicen, pues si antes ni siquiera era así, ni pedían tantos requisitos ni nada. Yo a veces les he dicho a algunos, ¿usted no se ha casado antes o sí? ¿O ya se casó antes de qué año me está hablando usted? ¿Cómo es que dice que no pedía nada? O que no pedían todos estos requisitos. Usted no conoce ni siquiera la historia de la iglesia. Pero ¿cómo se busca entonces tener la concesión? Moisés concedió, es una concesión. Y Jesús da la respuesta, ¿por qué lo hizo Moisés? Por la dureza del corazón de ustedes. Jesús no culpa a Moisés de eso que les concedió, sino a ustedes, la dureza del corazón de ustedes. Y hay que ir al principio, sí, hay que ir a la fuente de la Escritura. Y remonta al libro del Génesis, la creación del hombre y la mujer. ¿Sí? Y después Jesús ya explica un poco sobre el matrimonio, qué pasa con los que se divorcian, a qué se exponen. ¿Sí? Después de que explica a qué se expone el que se divorcia, también dice Jesús, miren, y hay que tener en cuenta que no todos son llamados al matrimonio. Unos desde el nacimiento son incapaces para el matrimonio. Y aquí, aunque Jesús habla directamente del hombre, porque pues tiene esa valoración en la cultura, y dice que muchos hombres que son incapaces para el matrimonio, no son llamados para el matrimonio, no tienen la capacidad para eso. Otros han sido hechos por los hombres, los han hecho incapaces, ¿sí? Y otros más renuncian al matrimonio por el reino de los cielos. Sí, aun cuando pudieran realmente, no tuvieran ninguna dificultad para el matrimonio, renuncian a él por el reino de los cielos. Y es aquí cuando encontramos también esta elección del sacerdote, del obispo, de las religiosas, de las consagradas, que renuncian al matrimonio por el reino de los cielos. No porque dijeran algunos, este se fue al seminario de padrecito porque no le gustan las mujeres. O al revés, esta se fue de monjita porque no le gustan los hombres. O al revés, esta no se casó y se quedó de amargada solterona, y este igual de amargado solterón. La soltería es una vocación y renuncia quizás al matrimonio por algo mejor, el reino de los cielos. Ahí encontramos a las mujeres consagradas, que no son ni religiosas, ¿sí? O consagrados, hombres que no son ni religiosos, pero que entregan su vida al servicio de Dios. Por eso, por el reino de los cielos. No es que le huyamos
al compromiso del matrimonio, ¿tá? Y que digan, pues estos le han de tener miedo al matrimonio, por eso están acá. No, por el reino de Dios, dice Jesús. Bueno, podríamos seguir hablando mucho, hay mucho que aprender de esto que Jesús nos enseña en este texto de la Escritura. Hay mucho que pudiéramos reflexionar. Hoy pidámosle a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de valorar la vocación que nos ha dado. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿En qué condición nos encontramos en este momento? Los matrimonios agradezcan a Dios esta vocación que les dio, aun cuando ya no está su esposo, ya el matrimonio ha terminado allí, esta unión, pues la unión es hasta que la muerte les separe. Aun cuando ya no viva el esposo o la esposa, pues den gracias a Dios por todo lo que pudieron vivir y disfrutar, y el fruto que Dios esperaba de ustedes, el fruto que Dios esperaba de los esposos. Y pidámosle también para que las uniones que hoy se dan entre hombre y mujer y que son uniones ilegítimas, como dice Jesús, algún día puedan legitimarse por el sacramento del matrimonio. No hay uniones de las que Dios pudiera aceptar en la iglesia, uniones que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, que son ilegítimas, pero que además ni siquiera serían aceptadas en algún momento en la iglesia, ni siquiera por la dureza del corazón como hizo Moisés. ¿Cuáles uniones no son? Pues las uniones entre hombres o las uniones entre mujeres. Eso no es lo que Dios quiere. Ellos no podrían recibir el sacramento. Son libres de vivir como quieran, ¿sí? La iglesia tampoco les rechaza como personas, ¿sí? Pero recibir el sacramento no es posible. Ahí no habría ninguna validez de sacramento, pues no sería lo que Dios ha hecho desde el origen. La unión que puede legitimarse es solamente la unión entre un hombre y una mujer, quienes no tienen ahora el sacramento del matrimonio y que algún día podría legitimarse con el sacramento. Pidamos al Señor por estas parejas para que Dios les llene de su gracia, las bendiga y muy pronto puedan ser legítimamente esposos ante Dios y ante su pueblo. Que así sea. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera de cómo debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Juan Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de paz. La paz. Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de María, Sé la salvación del alma mía. bendito San José, Aumenta nuestra fe. San Francisco de Asís, Rogad por nosotros. Oremos. Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida de salvación, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador y que ésta se convierta para nosotros en fuente de agua que brote hasta la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Se pueden ir en paz. Que pasen todos un buen día, que el Señor los cuide y los proteja. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandes